Gloria a Dios. Estamos agradecidos con el Señor Jesucristo. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Estábamos esperando unos momentos porque algunos hermanos tuvieron que salir, pero ya regresan. Amén. Vamos a orar, mi hermano, para dedicar este momento al Señor. Mi hermano Jorge, si puede hacer una oración. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, nos allegamos a ti en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, el Cordero que está, Dios mío, a su diestra, en esta hora intercediendo, Señor, por todas nuestras debilidades, Señor, y flaquezas, por lo cual damos gracias, Señor, por esa sangre preciosa, Señor, que nos ha dado, Señor, ahora, Padre bendito, la bendición de tener tu Espíritu en nuestros corazones. Rogamos por nuestras almas, Señor, sabiendo, Señor, que tú, Dios mío, Señor, has pagado un precio y queremos, Señor, Padre mío, ser dignos, Señor, de ese precio, Señor, que usted pagó. Así que, Padre, sabemos también, Señor, que por nuestros propios méritos, Señor, no podemos hacer nada, Señor, sino que solamente acudimos a tu gracia, Señor, a tu misericordia. Y encomendamos también, Señor, este trabajo, este servicio, Señor, este estudio en tus manos para que sea de gran bendición para nuestras vidas. Lo pedimos agradecido en el nombre de su Hijo, el Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. Me gustaría, tomen su asiento, mi hermano. Eh, Yo creo que lo que dice el Salmo, que la exposición de la palabra alumbra y hace entender a los simples. Amén. Y bueno, en esta hora tenemos un tema que me pidieron algunas hermanas, que es sobre la crianza de los niños. Y primero me gustaría abrir la escritura en el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 4. Aquí hay dos cosas que habla el apóstol Pablo, así sentados como están, es un pequeño estudio. Vamos a comenzar poniendo la base. La razón por la que le decimos aquí adentro es un poco para mantener el respeto y también para poder grabarlo también por los hermanos que no están. Y, y así después compartirlo y que sea también para ellos una bendición. Después, si tenemos algunas preguntas o algunos comentarios que quisieran hacer, los podemos hacer de todas maneras. Yo hubiera corrido el púlpito, pero como están separados, no están solo en un lugar. Pero bueno, sí, podríamos acercarnos y podemos mover el púlpito de todas maneras, no tengo problema. Sí, a ver, así los veo a todos y todos me ven. Gloria a Dios. ¿Ser agradecidos con Dios? Entonces, para que no... Vamos a bajar un poco. Amén. Esto es solo para apoyar la Biblia y que lo apunte. ¿Ser agradecidos con Dios? Amén. Entonces, en Efesios dijimos, en el capítulo 6, verso 4, hay una escritura aquí que da el apóstol Pablo. 6:4 está hablando sobre la familia. Dice en el verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todos los padres aplicamos esa escritura tarde o temprano a nuestros hijos, ¿verdad? Pero hay otra escritura aquí que da dos connotaciones, una positiva y una negativa. Aquí está el verso 4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces nos dice el apóstol Pablo en cuanto a la crianza, bueno, Ismael, si puede salir. En cuanto a la crianza, nos dice la escritura aquí que hay una cosa que no debemos hacer en cuanto a la crianza de los hijos, y es provocarlos a ira. Y dice luego, si no, criadlos en disciplina y amonestación. Entonces, no hay que provocarlos a ira, pero tampoco no hay que provocarlos a ira, pero hay que criarlos en amonestación, dice, en disciplina y amonestación.
Ahora aquí está la confusión y de la que me gustaría hablar en esta hora, la disciplina y la amonestación. Porque aquí el apóstol Pablo hace un alcance del Señor. No la disciplina y la amonestación mía, o la que enseña la psicología, o la que enseña la cultura actual, no esa disciplina y amonestación. Porque como padres nos toca entregarle a nuestros hijos, no provocarlos a ira, pero también nos toca disciplinarlos y corregirlos, pero con la corrección y la disciplina del Señor. Y la gran pregunta es esta: ¿cuál es la disciplina del Señor? Ese es el asunto. Porque hemos hallado que hay algunos padres cristianos que llaman a cualquier cosa del Señor. Bueno, hay cristianos que llaman a cualquier cosa del Señor. En este caso, el enfoque que les vamos a dar es sobre la crianza. Tengo aquí un apunte, dice educación y crianza bíblica. Formar o deformar hijos. La Escritura nos dice dos cosas. Vamos a establecerlo como base en esta hora. Probablemente no terminemos porque no queremos ir más allá de los 40 minutos. Así que si me avisan, estén atentos con el tiempo. Dice, formar o deformar hijos. Porque estos niños serán los hombres y mujeres del mañana. El hermano Branham dice que nuestros hijos serán los creyentes de mañana si es que hay un mañana. Entonces, lo que serán esos hombres mañana depende de lo que nosotros formemos, estemos formando o deformando hoy día con la enseñanza. Entonces, como dice el apóstol Pablo, lo vuelvo a leer para los que no estaban, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Eso es lo que no debemos hacer con los hijos. Y ahora nos dice lo que debemos hacer. Sino, criadlos en la disciplina y amonestación. Algunos leen hasta ahí, pero el texto dice del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. No, tú eres mi hijo, yo te disciplino y te castigo. Pero Pablo recomienda del Señor. ¿Y dónde vamos a encontrar lo que es del Señor? En la palabra del Señor. Amén. Por eso aquí dice, formamos o deformamos a nuestros hijos, que serán los creyentes y la iglesia del mañana. Y así como Dios tiene un poder para transformar, el diablo tiene un poder para deformar. Y el poder del diablo para deformar es torciendo la escritura o simplemente sacándola de la vista. Entonces la crianza de los hijos debe ser, gloria a Dios, no debe ser improvisada ni caprichosa. El apóstol Pablo dice también que los hijos que son disciplinados, dice, nuestros propios padres nos disciplinaban como bien les parecía, dice. ¿Se acuerdan de esa escritura? Entonces, hay unas disciplinas caprichosas. Hay unas disciplinas y tú te callas porque soy el grande y tú eres el chico y se entiende. Es caprichoso en algunos casos. Gloria a Dios. Entonces, la crianza de los hijos no debe ser improvisada ni debe ser caprichosa, antojadiza. Que un día los tenemos y le hacemos altar familiar y al otro día no. Y un día se me ocurre que sí, y un día, una semana sí, no debemos improvisar ni andar así sueltamente nosotros los padres. ¿Por qué? Porque si habla de la crianza de hijos, ¿por qué estamos enfocándolo a los padres? Porque, bueno, esta generación es la más deteriorada moral y espiritualmente. Y los niños que vienen, la generación que viene es peor. Y todo esto es por la mala crianza o una crianza solo superficial. William Branham dijo, los padres son los delincuentes, no los hijos. Los hijos no son los delincuentes, son los padres. Ahora, dice el apóstol Pablo, o voy a pegarme al apunte, algunos padres son delincuentes por ignorar los principios bíblicos fundamentales para la crianza bíblica correcta. Como ignoramos la escritura, la crianza no es la más acertada. Y nosotros, o en el caso de algunos de ustedes, los más ancianos que ya no están criando hijos, están viendo nietos y están viendo a las nuevas generaciones cómo estamos criando nosotros, el consejo de ustedes debe estar basado en la escritura. Porque el apóstol Pablo dice, criarlos en la amonestación y corrección del Señor.
Y eso es la palabra. ¿Cuál es el gran problema con la generación? El gran problema con la generación es que la palabra no forma parte de nuestras vidas. Y mientras nuestra vida no gire en torno a la palabra y a Cristo, mientras Cristo no tenga la preeminencia en nuestras vidas, la disciplina y la amonestación no es la del Señor. Es antojadiza, caprichosa, improvisada muchas veces. ¿Me van siguiendo? Debemos tomar la palabra y la palabra debe ser la guía de nuestras vidas como padres y como ancianos de la iglesia para poder corregir a los niños y criarlos. Porque yo no le puedo pedir a mi hijo que cumpla la palabra si yo no la cumplo. ¿Se entiende? Él depende de mí, no yo de él. Y eso es algo caprichoso. Yo quiero que tú ores y seas un hombre de oración. ¿Y si yo no soy un hombre de oración? ¿Se entiende? Entonces, los padres son los delincuentes, no los niños. Algunos padres son delincuentes por ignorar los principios bíblicos fundamentales para la crianza de los hijos. Y ahora, esto es un estudio bíblico, pero ¿cómo estamos allí? No sacamos nada con estudiar la Biblia y llenarnos de versículos si no estamos dispuestos a darle a Él la preeminencia en nuestras vidas. Ahora yo creo que estamos aquí todos porque queremos darle este espacio y este tiempo a Él y de aquí sacar algo limpio y que Él tome el control de lo que estamos haciendo como padres. Segunda cosa, la palabra ofrece la sabiduría necesaria para formar el carácter de nuestros hijos. La palabra tiene la sabiduría y la luz necesaria para formar el carácter de nuestros hijos. El hermano Branham nos pone un ejemplo y dice que hombres de gran carácter solamente manejaron 2 libros en algunos casos. Por ejemplo, dice la Biblia y los mártires. Hablando de Abraham Lincoln, él pone el ejemplo y dice, ve, él solo manejó 2 libros durante su infancia y su juventud, la Biblia y los mártires. Y mira el hombre que fue, el carácter que fue formado en él. Esos comentarios hacia el hermano Branham. Bueno, antiguamente tener un libro era de ricos, hermano. Nosotros ahora tenemos los libros votados en nuestra casa, pero antiguamente tener un libro en una familia era sinónimo de tener recursos. Un libro. Y ese libro se heredaba y se heredaba y se heredaba. Porque era un bien preciado. Hoy día es un libro más nomás. Hoy día está tan accesible todo. Pero lo que se heredaba en ese libro era sabiduría. La palabra ofrece la sabiduría necesaria para formar el carácter de nuestros hijos. Algunos conocen los principios bíblicos de la crianza de los hijos, pero no los aplican. Entonces tenemos 2 formas de delincuencia paterna. Primero, los que ignoran por descuido, por negligencia, por no leer, por no escudriñar, por no preguntar, descuidan los principios bíblicos sobre la crianza. Y los otros, que son los peores delincuentes, son los que conocen o conocemos los principios bíblicos y no estamos dispuestos a pagar el precio para aplicarlo. Entonces, si vamos a hablar de crianza, tenemos que primero enfocarnos a nosotros. Hay 2 tipos de delincuencia entonces, la ignorancia de la Escritura por desconocimiento y la ignorancia de la Escritura por hacer caso omiso, saberla pero no obedecerla, no estar dispuesto. Y a veces, y esto es porque, como decía aquí, la generación está deteriorada moral y espiritualmente por la mala crianza o la crianza superficial. Entonces, ¿por qué mi hijo no es un niño de oración? Porque yo no aporto el tiempo para orar con él. Hemos dicho muchas veces, un ángel no puede criar un demonio y no puedes dar lo que no tienes. Y la educación es algo que se da. Y yo no le puedo darle a mi hijo algo, aunque yo quiera dárselo, no le puedo dar algo que no poseo. El hermano Branham dice que todos los sermones fueron vividos primero. Todos los sermones fueron producidos antes de ser predicados. Que fueron vivencias, fueron experiencias. En la Biblia usted lee y está llena de experiencias de hombres que pasaron por alto y por bajo, y todo eso sirvió como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores como ellos. Dice en 1 Corintios 10, dice que ellos estando a los pies de la montaña, el pueblo se levantó para jugar, dice, y fornicar. Dice, y esto sucedió como ejemplo para nosotros, para que no seamos fornicarios, ni idólatras, ni nada de eso, como algunos de ellos lo fueron en el día de la provocación. Eso dice Corintio. Gloria a Dios. Los hijos no están recibiendo de sus padres lo que realmente necesitan. ¿Qué es lo que necesitan? Corrección. Necesitan corrección, disciplina, pero del Señor.
Entonces yo no estoy aquí, no es el fin de esto, bueno, me pidieron que hablara de la crianza, pero mi propósito no es hablar de lo bien o lo mal que lo estamos haciendo, sino que lo estamos haciendo del Señor. Del Señor. Podríamos sacar muchos textos bíblicos, bueno, es un estudio bíblico. No, nuestros hijos, gloria a Dios. Pregunta para los padres. La crianza que estoy llevando ahora, mi hijo, hoy, con la crianza que yo le di, bueno, ya sabemos que debemos criarlo en la amonestación del Señor. Algunos pensaban que lo hice bien o lo hice mal. Pero ahora nos damos cuenta que Pablo dice del Señor. ¿Mis hijos hoy están trayendo honor a Jesucristo? Es una pregunta interesante. ¿Nuestros hijos son útiles para su generación? Primera cosa, ¿traen honor a Jesucristo? Segunda cosa, ¿son útiles para la generación en la que ellos les tocó vivir? Eso va a depender si la crianza que le estamos dando es del Señor. En este caso, para su familia. ¿Son útiles para la familia? ¿Por qué? Porque dice Efesios 6:4 que acabamos de leer, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Tengo varias razones por las cuales podemos tocar este tema. Primero, la crianza es una carga, gloria a Dios, cuando debería ser un gozo. En esta generación débil y profana que estamos viviendo, criar hijos es una carga y no un gozo, no es un privilegio. Cuando la Escritura dice que es una bendición tener hijos, pero la generación en la que estamos viviendo no es un gozo, no es un deleite. Las mujeres quieren salir a sus fiestas, bueno, ustedes saben todo eso que habla el profeta. Estamos aquí voy a tocar los puntos sobresalientes solamente. Es un deber y no es un gozo. Es una responsabilidad cuando debería ser un privilegio. Los padres son inmaduros, egocéntricos y por esto los sacrificios y desafíos de la crianza los desaniman y los frustran a ellos como padres. ¿Ser padre significa entonces, hermano Boris, según el apóstol Pablo, comenzar a leer la Biblia? Sí. Y ahí están frustrados algunos. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para leer la Escritura. Segunda cosa, los padres no tienen claro el objetivo de la crianza de los hijos. Por eso es una batalla criar hijos hoy, porque no hay un objetivo claro. ¿Qué es criar? ¿Para qué estamos criando? ¿Qué perseguimos con la enseñanza o crianza que estamos dando? Debemos tener en claro lo que la palabra dice en cuanto al objetivo y el propósito de la crianza. ¿Cómo lo vamos a tener claro si no lo preguntamos en la Escritura? Si nos movemos por lo que alguien más dijo, por cómo alguien más vivió, por lo que le fue bien o le fue mal, y nuestro centro no es la Escritura. Entonces esta enseñanza bíblica o escuela bíblica, como la quieran llamar, que no quede solamente aquí. El hermano Bori el domingo nos dijo, no, usted llegue a su casa, tome su Biblia y preocúpese y ocúpese de lo que es la crianza de un hijo, porque nosotros estamos creando o criando o deformando, depende de dónde estamos parados, a la generación que viene. Y si el Señor tarda, nuestros hijos serán los creyentes de mañana. Y ellos traerán honra o reproche a Jesucristo. Y ahora mismo podemos mirar alrededor nuestro y hay muchos que fueron criados por creyentes y están trayendo deshonra a Jesucristo. Y no son provechosos para su generación. ¿Y esto es por qué? Por no conocer el principio básico. La crianza y amonestación del Señor. Es la del Señor, no es la que mi papá me aplicó a mí, o la que el psicólogo me recomendó, o entregársela a la escuela para que la escuela los críe. ¿Me va siguiendo? Debo criarlo yo en la disciplina y amonestación del Señor yo. Ese es mi trabajo. Y Dios me va a pedir cuenta a mí por ser padre. ¿Ve? Otro punto. Algunos en la crianza tienen buenas intenciones, pero como no usan la palabra, tienen malas consecuencias. Gloria a Dios. Y usan el refrán, la forma no importa, lo importante es el fin.
o los medios, el propósito justifica los medios. O sea, cualquier cosa para criar a nuestro hijo. No, Pablo dice, no use cualquier cosa para criar a su hijo. Use la amonestación y la disciplina del Señor. Del Señor. Ahí está el énfasis, del Señor. Pablo está diciendo que en nuestra enseñanza y en nuestra crianza debemos ser cristocéntricos. La Biblia debe ser la vara de hierro que rija el orden de nuestro hogar. Y no solo para nuestros hijos, sino para nosotros mismos. Que la palabra nos muestre el camino correcto en la crianza de nuestros hijos y no lo que las corrientes mundanas nos dictan. La gente piensa que puede ser feliz sin Cristo. Por eso no lo incluyen en sus vidas. Y alguna gente en las iglesias no lo dicen, pero lo viven así. Por esa razón Cristo no tiene la preeminencia en las vidas. Por eso hay gente que prefiere irse a un cumpleaños, hablando de niños chicos, en vez de un culto. ¿Por qué? Porque el niño eso aprendió. Prefieren algo social que un culto, un servicio. ¿Por qué? Porque no le inculcamos que Cristo es el centro de nuestras vidas. ¿Están agradecidos con Dios? Entonces nos damos cuenta que hay varios tipos de crianza y hay un dicho que nadie te enseña a ser padre. Y eso es verdad, pero hasta cierto punto. Porque Pablo está diciendo crianza del Señor. Y la Biblia tiene suficiente consejo y sabiduría para que nosotros demos en el blanco. ¿Cuál es el problema? La Biblia la tenemos olvidada. No podemos criar a buenos cristianos para mañana sin la Escritura. Los buenos cristianos de la historia fueron el fruto de madres que pusieron la palabra de Dios primero. Fueron frutos de madres y padres que estuvieron dispuestos a pagar el precio en su crianza y poner a Cristo en el centro de sus vidas, a Cristo en el tema de conversación, apuntar y enfocar a sus hijos a Cristo. Hay muchos ejemplos en la historia que nos condenan a nosotros hoy. Con la luz que tenemos nosotros de la palabra, nos condena, estamos fuera. Entonces, este estudio es un momento, un espacio de tiempo ahora, pero usted continúa en su casa ahora, en su altar familiar. Hay varias citas que podemos tomar. Algunos dicen, nadie te enseña a ser padre, así que los hijos salen así nomás. No, mentira. Eso es una mentira del diablo que quiere que usted se crea y muchos le creen a esa mentira. Que nadie enseña. Error. Dios sí nos enseña. Dios nos da la bendición de ser padre y nos deja a la deriva ahí. ¿Sabes qué? Tú vas a tener 5 hijos y ahí ve tú cómo te la arregláis y yo no sé, al final del día yo te voy a pedir cuenta y te voy a juzgar si salen buenos, salen mal. Dios no hace eso. Dios nos entrega a nuestros hijos y nos entrega la responsabilidad de su crianza, de su cuidado en nuestras manos y nos da las instrucciones de cómo hacerlo bien. Y por causa de nuestra carnalidad, de nuestra incredulidad, nosotros no consideramos, ni siquiera nos preguntamos cómo Dios quiere que criemos a nuestros hijos. Y esa es la parte bien interesante, ¿ves? Hay un tipo de crianza cultural. Los padres son influenciados por los conceptos y tradiciones y expectativas de la cultura en la cual ellos pertenecen. Hay familias que son gitanos y ellos tienen una forma de criar diferente a la del común de la gente. ¿Me va siguiendo? Hay gente que es del extranjero y tienen distintas maneras y modos de criar y eso es un asunto cultural. ¿Ves? ¿Están agradecidos con Dios? Hay culturas machistas, hay culturas autoritarias o enseñanzas, modos de crianza autoritarios. Gloria a Dios, hay formas violentas, hay formas sobreprotectoras y todo eso lo da la cultura. La cultura en la que vivimos nos hace ser padres sobreprotectores, padres violentos, padres machistas, padres... Todo eso lo da la cultura, es un entorno cultural. Y uno está entregado a criar a los hijos de esa manera. Pero el apóstol Pablo dice en su consejo, criarlo en la amonestación del Señor. ¿Cuál es esa? La palabra. Esto es bien interesante. Otro tipo de crianza es la crianza que hemos heredado de nuestros padres. En algunos casos esa crianza fue buena, porque nuestros papás eran cristianos, pero en la mayoría de los casos no eran cristianos.
Eran padres separados, padres adúlteros, hijos de fornicación, hijos de un adulterio, hijos de una aventura. ¿Me va siguiendo? Y no tuvimos eso. Pero algunos asumen, así mi papá a golpes crió hombre. Entonces yo a golpes crío hombre. Y no es lo perfecto, no es lo correcto. Porque en la escritura hay suficiente enseñanza para mostrarnos cómo se crían los hijos. Bueno, como les dije, no vamos a alcanzar a cubrirlo todo, pero vamos a ver las bases solamente. Hay una forma de criar influenciada por la cultura en la que vivimos. Y ahí, si criamos de esa manera, ahí es lo que usted persigue, su motivo, su objetivo. La otra forma es la forma heredada, que en la mayoría de los casos es una mala forma. Y esto, esto tiene dos aspectos. El negativo, si los padres, el negativo es que si los padres no logramos sobreponernos a la forma que nos dio nuestros padres, hay padres que vieron cosas en el matrimonio, hay padres o personas que ahora son padres, para que me entiendan, que cuando eran niños vieron cosas en el matrimonio y en la crianza de sus propios padres. Entonces, si no logran sobreponerse a todos esos traumas, no pueden ser buenos padres, porque van a repetir las mismas conductas con sus hijos. ¿Me van siguiendo? Y en el aspecto negativo, perdón, en el aspecto positivo, es que los padres le transmiten a sus hijos lo mejor, lo mismo que han recibido, porque ellos entienden que esto ha sido lo correcto, aunque no necesariamente sea así. No, mi mamá me crió así y yo le salí bien, un buen ciudadano. Entonces yo voy a criar así porque salen buenos ciudadanos así. Pero mamá tenía la crianza del Señor. Esa es la pregunta. En mi familia ninguno es delincuente, todos somos trabajadores, así que esa es la forma correcta. Pero son todos unos mundanos, son todos unos blasfemos, son buenos para el trabajo, pero son blasfemos. Son buenos para el trabajo, miembros de iglesia, pero no les interesa congregarse, orar o meter a Cristo en sus vidas. ¿Me va siguiendo? ¿Ve? Lo otro es la teoría, son ideas sueltas de lo que es la crianza, y estas ideas sueltas no son coherentes con la crianza de hijos al 100%. Porque es lo que alguien me contó, que yo leí en una revista, que vi en un TikTok, vi que los hijos cuando son... esas cosas influencian la mente de algunos cristianos, hermano. ¿Y de dónde sacó eso, hermano? No, lo vi en TikTok. ¿Y qué es TikTok? Son unos videos cortitos de cuántos segundos, 30 segundos, y ahí le da una información y... ¡ay! Pero no cuadra con el resto de lo que es la crianza. Porque Pablo dijo del Señor. Del Señor. ¿Ven? Tenemos entonces la crianza cultural, la crianza heredada, que puede ser positiva o negativa, pero como es la herencia de otro, de mi padre, sea buen padre o mal padre, no es de primera mano. Mi papá fue un cristiano, mi papá fue fiel hasta la muerte, fue un buen creyente y él crió buenos hijos. Estoy tomando la crianza de mi padre, que fue un buen cristiano, pero yo no tengo la misma experiencia que él tuvo con Cristo. Entonces nunca voy a poder transmitir fielmente lo que él me transmitió a mí, porque lo estoy recibiendo de segunda mano. Entonces tenemos la crianza cultural, influenciada por la cultura, la crianza heredada, la crianza bíblica, teórica, y tenemos la crianza bíblica, que es la palabra de Dios. Ahora no es que yo crío así, teórico, cultural, no es así. Nosotros como padres en la crianza tenemos influencia de estas cuatro corrientes. Y en algún momento del día decimos, me acuerdo que mi papá me hizo esto, mi papá me corregía cuando yo hacía, lo voy a hacer. ¿Me va siguiendo? Leí de un psicólogo que dice que tengo que hacer esto cuando el niño hace esto y tengo que lidiar con esta situación. Y vamos, en el día vamos mezclando y mientras pasa el tiempo en la crianza y mientras nuestros hijos van creciendo, vamos cruzando algunos tipos de crianza. ¿Me va siguiendo? Ahora una buena pregunta es esta. ¿Cuánto es el porcentaje de cada influencia que tenemos en nuestra crianza como padre? Yo como padre, para criar hijos, ¿cómo soy?
¿Cuánto porcentaje le doy a la palabra en la crianza a mis hijos? ¿Cuánto porcentaje le doy a teorías mundanas y modernas, culturales? ¿Me va siguiendo? Porque hay un choque ahora, hay un choque en las crianzas. Si nos vamos a quedar con la crianza bíblica, que es el así es el Señor, por el cual debemos pararnos, la palabra es contraria a las corrientes mundanas. Porque la cultura le está enseñando a los niños que ellos tienen, que no hay solamente dos sexos, que hay muchos. Pero si yo me paro por la palabra, voy a tener que enfrentar eso. Y estar dispuesto a enfrentar eso. Entonces hay algunos padres creyentes que están hibridándose en su forma de criar. Le dicen al niño que él es niño, pero no son tajantes en su enseñanza, pero cuando la profesora te diga algo, tú no digas nada porque vamos a tener problemas. ¿Me va siguiendo? Entonces debe ser la crianza bíblica la que tenemos que tomar nosotros de acuerdo al apóstol Pablo. Nosotros tenemos que hacer dos cosas para tomar la crianza bíblica: valientes y humildes. Humildes para ser corregidos en lo que tengamos que ser corregidos, porque se requiere de humildad, al darnos cuenta que estamos usando una crianza solo cultural o solo teórica o solo una crianza heredada solamente en ese porcentaje del que estamos hablando, y a la palabra le damos un pequeño espacio a la hora de dar las gracias, a la hora de almorzar, hermano. Hay muchos padres del mensaje que lo único que le enseñan a su hijo es a dar las gracias por la comida y el resto del día y el resto, cuando Cristo debería ser el centro de la crianza. ¿Ve? Entonces debemos ser humildes para ser corregidos entonces, y valientes también para pararnos por la palabra, porque eso significa un desafío contra todo el movimiento cultural y mundano que hay y todas las opiniones. ¿Se ha fijado que las abortistas están opinando de cómo criar hijos? Las lesbianas y los homosexuales, ellos están diciendo cómo criar hijos. Los sacerdotes católicos que no tienen hijos y que violan niños, ellos sí hablan de cómo criar niños. Entonces, pero nosotros tenemos que tomar la palabra. Debemos ser valientes para tomar la palabra. Nosotros mezclamos estos tipos, pueden haber más tipos de crianza, tal vez que no nombramos ahora por el tema de tiempo y espacio, pero debemos tomar la palabra y obedecerla. Y esto es una gran pregunta para nosotros ahora. ¿Qué porcentaje nosotros tomamos de la palabra para criar a nuestros hijos, para aplicarla en la crianza de nuestros hijos? O en el consejo que le dan las mujeres mayores o los hombres mayores a nosotros los que estamos recién criando. Hermano, tengo un problema con mi hijo. Pasó esta situación. Ah, sí, bueno, güey. Y no hay palabra, no hay Biblia. Le damos a Dios la preeminencia en la crianza y ahí entra un gran asunto. Yo tengo aquí varias citas de profeta para eso y de la Escritura. En la crianza le damos a Dios la preeminencia. ¿Ven? Primera de Pedro 1:15, 14. Dice la Escritura, Primera de Pedro 1:14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Luego dice el apóstol aquí, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Lo vuelvo a leer. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Somos ignorantes nosotros? No. ¿Qué es lo que somos nosotros llamados a ser como nuestro Padre? Sino que aquel que os llamó es santo, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En vuestra manera de vivir. Estamos hablando de la crianza. ¿Cómo debe ser nuestra manera de criar? Santa. ¿Y cómo vamos a tener santidad si no tenemos la palabra? La palabra es la que santifica.
la palabra hace santo. ¿Ve? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto porcentaje le damos a Dios en la crianza? Vamos a una escritura más. Deuteronomio 6. Estos pues son los estatutos y decretos, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como lo ha dicho Jehová el Señor, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, dice, y estarán en tus frontales, en tus ojos, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en heredad en las ciudades, dice, y dice, en las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. El mandamiento es transmitirlo a nuestros hijos. Esto se lo va a transmitir a tus hijos. ¿Por qué? Porque esta es la crianza del Señor. Amén. Volvemos al texto entonces, Efesios 6, 4. Miren lo que dice. Espero que nos sirva esta pequeña reflexión. Efesios 6, 4 entonces. Y esto nos sirve a todos. Alguien puede decir, yo no tengo hijos, hermano, yo ya crié. Pero la Escritura dice que los ancianos deben enseñar a los jóvenes. Hablando de la mujer, la anciana enseña a la joven a amar a su esposo y estas cosas, ¿ves? Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esa es una cosa, no provocar a ira, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Allí está el secreto de todo, del Señor. No sé cuánto tiempo llevo, yo creo que ya van 40 minutos. ¿Sí? ¿Pero, a ver? No lo sé. Sí. No sé si alguien tiene algún aporte o alguna. Tengo acá las citas de la Biblia y del hermano Branham sobre tomar la escritura para la crianza. Debemos transmitirla a nuestros hijos. Si es por citar, podemos seguir citando, pero también debemos llevarnos una enseñanza y una reflexión. La pregunta suya es muy buena porque algunos padres nos enfrentan a una realidad. Nos enfrentan a una realidad. Y la Biblia lo dice, que nuestra naturaleza caída es caída. Nuestra naturaleza es pecadora. Y mi hijo aquí no vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Mi hijo vino por el deseo carnal, sexual mío, de mi esposa. Y todos los hijos que tenemos vienen en la misma manera. Se saltan la teofanía. Entonces, como se saltan la teofanía, ellos no van a querer orar, no van a querer buscar al Señor. Y nosotros, ¿qué hacemos? Los castigamos porque queremos que nos obedezcan. Porque eso es lo que nos dicen en la iglesia, que nuestros hijos nos deben obedecer.
Pero hay una realidad con la cual no se lidia ahí. ¿Cuál es? El niño está perdido. El niño es un pecador por naturaleza. Si yo dejo a mi hijo tranquilo, él va a mentir, él va a robar, él va a insultar. Él no necesita que alguien le enseñe esas cosas. Pero yo tengo que enseñarle sí el camino del Señor, porque eso es lo que él no sabe. ¿Cómo puedo yo enseñarle el camino del Señor si yo mismo no estoy en el camino del Señor? Entonces lo primero que tengo que hacer es que mi hijo sea consciente de que él es un pecador y necesita un Salvador. Porque si le digo, ora y todo va a estar bien, anda, vamos a la iglesia y todo va a estar bien, el niño es deformado en su mente. Porque la realidad de la Escritura es que él es un pecador por naturaleza y está perdido. Y él necesita un Salvador. Y cuando el niño enfrenta eso, que él es así, él es desobediente por su naturaleza caída. Él es así por su naturaleza caída. Entonces su alma comienza a desesperar por un Salvador. Yo hasta algún tiempo pensaba que los niños solamente de 7 años para adelante se podían bautizar, pero mi hermano Brian dice, si un niño de cualquier edad solicita ser bautizado, debe ser bautizado. ¿Por qué? Porque depende de la crianza de cada padre, el nivel de conciencia que le da a su hijo sobre lo que él es y que su condición tiene restauración, que es el Calvario. Tenemos que encaminarnos al Calvario. Entonces ellos no van a patalear porque hay un culto de oración. Ellos van a querer orar, porque van a comprender el precio que fue pagado para cambiar su naturaleza. Y van a querer buscar del Señor. Pero nosotros hay una realidad que no enfrentamos, que es, está perdido y es un pecador y necesita un Salvador. Porque hay un principio, Dios no tiene nieto. Entonces, ¿hay que obligarlo? Sí, hasta cierto punto sí, porque es mi responsabilidad, yo soy el adulto. ¿Ve? Yo soy el adulto, pero lo voy a estar obligando hasta los 17 años. O sea, han pasado 17 años, yo no le he criado conciencia a él de que él es un pecador y que está perdido y necesita un salvador. O sea, perdí 17 años de crianza y ahora le digo, te va a ir al infierno, pero debemos tomar la palabra. La Escritura dice que debemos corregir a nuestro hijo de temprano. Y esto no significa solo castigarlo, significa instruirlo. Y a veces eso significa lidiar contra nosotros mismos. Por eso se requiere, para tomar la crianza bíblica, se requiere valentía y humildad. Porque debemos ser humildes para reconocer que la palabra está bien y yo estoy mal. Dios no tiene nietos. Entonces, ¿debo obligar a mi hijo? Sí. Pero no solo obligarlo, sino que llamarlo a que reconozca su condición de pecador y también su condición de que Cristo murió por él. Y llega un punto en que los niños, por amor, obedecen. Pero primero tenemos que lidiar con eso. Ellos son pecadores. Y esa es una realidad que nos enseña frecuentemente en los púlpitos. Porque crees tú y serás salvo tú y tu casa. Sí, eso es una verdad, pero no es toda la verdad. No es toda la verdad. No sé si alguien más tiene una pregunta o una acotación, si ese punto está claro. Sucede cuando ya los hijos siempre tenía esta pregunta, me gustaba la palabra también. ¿Cuál es la responsabilidad de la madre y la responsabilidad del padre cristiano en criar a los hijos? ¿Qué parte le corresponde a la madre? ¿Qué parte le corresponde a la madre? Porque yo leí en una parte de la Biblia que el varón dará cuenta por su esposa. Sí. Entonces, yo eso, ¿por qué yo hago esa pregunta? Por la razón de que realmente uno ahí puede ver el varón falló en corregir a los hijos, o la madre también tuvo su parte de no estar los dos en un mismo acuerdo. Más que la palabra. Esa es una mi pregunta. Y la otra, ¿qué sucede ya con los varones que ya son mayores, ya aunque usted les hable de la palabra y todo, y ellos igual tengan de que uno ya se lo entrega al Señor, uno deja estar en el Señor para creer la promesa que Dios los va a traer. Claro. Son dos preguntas. En el caso de la segunda pregunta, la respuesta somos nosotros mismos a esa pregunta. ¿Tus padres eran cristianos? Pero usted está aquí. ¿Por qué? Porque había una simiente. ¿Los padres suyos eran cristianos?
¿pero por qué está aquí si usted tuvo una mala crianza? ¿No lo criaron en los caminos del Señor? O a la mayoría de nosotros nos criaron en los caminos del Señor. ¿Pero por qué estamos aquí tratando de aparejar nuestra vida? Porque hay simiente, porque hay predestinación. Entonces, en ese caso, cuando el hijo ya es tan grande, ahora tienen que tener su experiencia con Dios. En cuanto a la crianza y buscar culpables, la responsabilidad de la crianza mayormente está en la mujer, porque la Escritura dice, engendrando se salvará a sí mismo. Entonces no puede decir, yo lo crié, yo lo hice bien, pero mi esposo. O al revés, pero mi esposa, porque son los dos. Yo soy el pastor de mi hogar, y como pastor tengo una responsabilidad. Pero cuando vamos a la pregunta 18 de conducta, orden y doctrina, le dicen al hermano Branham, ¿a quién salió a matar el ángel? ¿A Moisés o al niño? El profeta dice, el ángel salió a matar a Moisés, porque él iba a predicar un mensaje de liberación que él no había aplicado, una señal de liberación que no había aplicado en su propia casa. Entonces un ángel le inspiró a Séfora, le sopló, circuncida al niño. Y Séfora, porque es responsabilidad compartida. Ella no pudo decir, Señor, yo soy libre, Moisés es el culpable y que se muera porque él crió mal al niño. Entonces no se trata de buscar culpable o responsable. ¿Quiénes son responsables? Los dos son responsables. Los dos son responsables, pero la responsabilidad mayormente cae sobre la mujer porque ella es la que está más tiempo con los niños en casa. Si el papá no ora o no, si tiene que irse a trabajar afuera una semana o 2 semanas, entonces como no está el pastor de la casa, no hacemos culto. No leemos la Biblia, no dimos las gracias por los alimentos. No, ¿por qué? Porque el pastor andaba allá trabajando. ¿Entiendes? La primera congregación, por eso el profeta dijo que las madres son el quinto evangelio, porque ellas son las que instruyen a sus hijos en la palabra y en la amonestación. Entonces no pueden, en este caso la hermana, ella es una mujer, ella hizo la pregunta. Entonces no puede la mujer decir, desligarse de la responsabilidad y atribuirse a toda al padre. Ahora, sí, haciendo un poco de justicia, estas cosas las estamos viendo ahora. Algunos nunca le hablaron de crianza, nunca les hablaron de matrimonio, ¿se entiende? Pero la escritura está. Y eso es lo que no nos deja excusa. ¿Ven? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Primeramente de la madre. A mí Dios me va a pedir cuenta por mi esposa. Pero ella, engendrando, se salvará. Y se mantuviese en fe, en amor. Eso dice la escritura. Y engendrar es por la palabra. Usted si es una predicadora, le predica a su pequeña congregación. Mi esposa es predicadora, pero no es la pastora del hogar. El pastor soy yo, pero ella también es predicadora. Les predica a los niños. ¿Ve? Entonces, no sé si satisface su pregunta, la respuesta. Cuando la mujer tiene que trabajar, apoyar a su esposo en su trabajo, los niños ya no quedan en un lugar de la madre, porque es un lugar como con muchos casos cristianos, que la madre trabaja y apoya, tiene Sí, que apoyar al esposo y sí. trabajar y los hijos los cuida la abuelita, o le pagan a alguien para que los cuide. En ese caso, es que hay varios tipos de crianza, acabamos de decir. ¿Vamos a tomar la bíblica o no? La bíblica es que la mamá cuida a los niños. Porque hay gente, no estoy condenando a las que han sido madres y ya tienen hijos grandes, por favor entiendan. Entonces tampoco busquen justificarse, aunque sí hay una respuesta para eso. Entonces, si hay varios tipos de enseñanza, de crianza, a ver, ¿cuál usé yo con mi hijo? Yo no metí a Dios en mi hogar. Yo no involucré a Cristo en mi vida, en la crianza que yo le di a mi hijo. Entonces, tengo de qué arrepentir. ¿Sí? Usted tiene que pedirle perdón a Dios por no haberlo involucrado antes. Y esa es su parte. Señor, perdóname, ahora todo está en tus manos. Pero reconocer que lo hice mal, reconocer que fallé, reconocer que ignoré la palabra, reconocer, porque la delincuencia no los hijos son delincuentes. ¿Pero por qué? Porque alguien falló. Porque padres fueron delincuentes a no poner la Biblia, la Escritura, la preeminencia en quién debían ponerla. Entonces, al sacar a Cristo de nuestro hogar, por eso en la invasión el profeta dice, ha invadido los hogares, ha invadido los púlpitos, las iglesias. Al sacar a Cristo de la escena, no nos queda nada.
No nos queda nada. Entonces, tengo que arrepentirme. A ver, yo tengo un niño de 7 años. 7 años tiene mi hijo mayor. Tal vez el de ustedes tiene 40. Y yo en estos 7 años, ¿qué tanto porcentaje le he dado a la palabra? Porque esa es la crianza, esa es la ploma. Amonestación del Señor. Y la verdad es que no le he dado tanto, entonces tengo de que arrepentirme. Y los otros porcentajes, el 50, el 60 y el 80 que le doy a las otras maneras de crianza, tengo que, al arrepentirme, ¿qué es arrepentirme? Volver al punto donde nos desviamos y a empezar a hacerlo bien. Entonces yo desde hoy día tengo que empezar a darle prioridad a la palabra en mi crianza. Entonces debemos partir por ahí. Ustedes que ya son abuelos, analicen. ¿En ese tiempo tenía el mensaje? Sí. ¿Tengo que arrepentirme? Sí. Entonces ya no es buscar culpable. Entonces yo, Señor, lo hice mal. Y ahora estoy delante de ti y ayúdame porque tengo que cosechar lo que sembré y no sembré tu palabra. Sembré lo que me decía el pastor, que no está en la Biblia en algunos casos. Sembré lo que me decían mis amigas, la abuela, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero en el caso de nosotros los jóvenes, la hermana se va a ir a trabajar para ganar un sueldo, para pagar un sueldo. Es lo más ridículo que hay. Y hay gente en el mensaje que la esposa dice, voy a salir a trabajar para colaborar a mi esposo y gana un sueldo para pagar un sueldo. Entonces, ¿cuál es la colaboración? Descuida su púlpito, descuida su lugar, que es la crianza de sus niños. Por eso se inventó la escuela dominical. El profeta dice en el mensaje, eh, el único lugar provisto por Dios para la adoración, dice, la escuela dominical es un buen lugar donde ustedes pueden mandar a sus hijos, o perdónenme, donde pueden venir con sus hijos. ¿Saben cuál es el origen de la escuela dominical? Dice el profeta, y nombra al que la originó, y dice, era porque había muchos hijos en la calle, muchos niños sueltos y huérfanos. ¿Por qué? Porque el diablo está detrás de la civilización. Y la revolución industrial sacó al papá de la granja y a la mamá de la granja y lo llevó a la ciudad a trabajar para alguien más, ya no para el negocio familiar. Entonces, si ustedes pueden procurar ser, como dice Pablo, si alguno llegó esclavo, es llamado siendo esclavo, siendo siervo, dice, que es así, dice, sirva así al Señor, pero procure la libertad. Entonces, el sistema hoy está hecho para que el papá salga de la casa y vaya a trabajar a la empresa 8 horas o a veces más, me va siguiendo y no alcanza el sueldo porque todo sube, entonces la mamá también tiene que salir y los niños quedan huérfanos. Porque la hija de Billy Graham dice hay varias clases de orfandad, una es la ausencia. Y ella dice, yo no estoy reprochándole a mi padre, él tenía un ministerio diferente, él tenía que ir por el mundo. Yo compartí a mi padre con miles de jóvenes, Billy Graham. ¿Eh? Y ella dice, pero hay un tipo de orfandad que es la ausencia. Y ahora nosotros, algunos no son predicadores de la talla de Billy Graham, pero por causa del sistema, como está hecho, el hombre tiene que salir de la casa muchas horas del día, y a veces de los días de la semana completo, y la mujer se va detrás de él a ayudarle. Pero esto es contraproducente porque el sueldo que gana la mujer es para pagarle a otra cuidadora. No tiene sentido. Ahora, ¿en qué casos puede la mujer irse a trabajar para ayudarle al esposo que estén pagando una hipoteca? ¿Eh? O que sea algo que ya escapa a sus manos. Porque, bueno, son los tipos de crianza. Ahora, si están pagando una hipoteca y es por un tiempo, ya eso es otra cosa. No tiene nuestro primer deber, somos cristianos y segundo, somos padres. ¿Se entiende? Entonces, no se trata de buscar culpables porque la verdad es que yo soy responsable, tengo mi cuota de responsabilidad y mi esposa tiene la suya. Y tenemos que dar cuenta cada uno delante de Dios por lo que hicimos o no hicimos. Entonces tenemos de qué arrepentirnos, nosotros no analizamos. En estos 7 años hay cosas de que arrepentirnos. Otros analizarán en estos 40, ¿cuántos tiene mi hijo mayor? 40 años. En estos 40 años, la verdad es que no le di la prioridad. ¿Me entiendes? Eh, entonces, es tiempo de tomar carta en el asunto, por así decirlo, y empezar a meter a Cristo en nuestros medios, en nuestra familia. ¿Hay alguna otra? Cuando
Sí, lo acabamos de decir. La naturaleza del niño es pecadora. Entonces, si yo le impongo y no le explico por qué él tiene que orar, por qué él tiene que comportarse y respetar a su padre, por qué él tiene que cumplir con ciertas tareas en la casa y responsabilidades, si no me detengo a explicárselo, a iluminarlo sobre eso, él va a decir, ¿pero por qué, po? Porque, ¿qué es provocarlo a ira? No lidiar con el problema real. El problema real es que él está perdido. Ese es el problema real. Usted no puede decirle a un borracho que salga de esa condición sin ofrecerle el por qué tiene que salir de esa condición. Es como ver al pecador perdido y condenarlo porque está perdido. Yo tengo que mostrarle el calvario. El niño, por naturaleza, es desobediente, es pecador, es todo lo que un pecador es. Entonces, si sobre eso yo le aplico legalismo sin mostrarle que hay un camino provisto para él, es provocarlo a ira. Eso en parte es lo que significa esa escritura, provocarlo a ira. Otra forma de provocarlo a ira es porque es una provocación a ira. Ahora es un niño sin reconocer que es un pecador. Otra cosa es que yo no le viva la palabra a mi hijo. Exigirle yo que él, siendo un pecador, sin ser nacido de nuevo, me viva la palabra. Un niño de 12 años, exigirle, tú tienes que leer y orar y consagrarte, y yo no me consagro, y no le he mostrado, no he sido luz para él. ¿Qué estoy haciendo en su alma de pecador? En su naturaleza pecadora, estoy creando un rechazo, una ira, una raíz de amargura, porque nunca ha visto nada mejor que la naturaleza pecadora. Porque yo aquí en la iglesia soy un cristiano, pero en casa me ve un pecador en 3 dimensiones, en 3D. Por donde me mira, soy pecador. Nunca me ve orar, nunca me ve pedir perdón, nunca me ve humillarme, nunca me ve leer la escritura. Entonces, pues no puedo exigirle al joven o al hijo que viva algo que yo no estoy dispuesto a vivir, que tenga una experiencia que yo no tengo. Por eso decíamos al principio, un ángel no puede crear o criar un demonio. O perdón, un demonio no puede criar un ángel. Entonces, un pecador de mi crianza, pecador, sin ser regenerado por el Espíritu Santo, no puede salir un buen cristiano, a menos que haya simiente, porque es el caso de nosotros. Que nuestros padres eran pecadores, pero aquí estamos. En ese caso se tiene que ser más cuidadoso porque la escritura dice que, hablando del ministro, dice así, que tenga buen testimonio de los de afuera. Porque significa que entre los que están adentro me voy a portar mal. No, voy a cometer errores frente a ustedes como frente a los de afuera. La diferencia es que los de adentro, los cristianos, van a saber cubrir mi falta y van a saber que no fue intencional. Y van a saber discernir y lidiar con la situación. Pero el pecador afuera, y tú soy cristiano y va. ¿Entiendes? Entonces, en ese caso, la mujer o el hombre tiene que ser más cuidadoso y pedir más de Dios. Correcto. ¿Y es por qué? ¿Y por qué hacen eso? Porque son pecadores. Porque son pecadores, por naturaleza. Si ellos tuvieran una experiencia en su alma, ellos se inclinarían y se quedarían con la palabra. Pero como por naturaleza son pecadores, siempre se van a inclinar mientras no tengan la experiencia. Mientras no tengan la experiencia, se van a inclinar cuando el papá está en desacuerdo con la mamá y hay una escritura de por medio. Los hijos, mientras no tengan la experiencia, van a inclinarse al lado que le convenga más a la carne. Porque son carne, porque es naturaleza. Entonces nosotros los padres tenemos que discernir que estamos lidiando con niños pecadores, pero tenemos que ganarlos para Cristo. En el primer lugar donde yo debo ser evangelista, entonces, en mi hogar. Por eso la Escritura dice, en Hechos dice, y me seréis testigos en Jerusalén primero, después en Judea, después en Samaria, y después si quiere y alcanza la fe y Dios lo llamó, hasta el fin del mundo.
Pero primero en Jerusalén. Primero en mi casa. Y ese es el problema que tenía Moisés. Quería ir a liberar a un pueblo cuando ni en su casa había aplicado la señal. Esa fue la escena. Entonces, y si mi esposo no hace el altar familiar, yo lo hago. Y si mi esposa no lo ha hecho bien, tengo que cubrirla. Y una forma de cubrirla no es criticándola, es bueno, ¿qué pasó con el altar familiar hoy? ¿Y por qué no sé? Es que tuve que lavar, planchar, esto, pero hagámoslo ahora. ¿Sí? Tiene que orar. Es que tiene que orar. Es que uno con Dios es mayoría. Pero ese es el problema, uno con Dios. Y Dios no es parte de la vida de la mayoría de los así llamados cristianos. No le dan la preeminencia. Uno con Dios es mayoría. Uno con Dios puede ganarse a su familia entera. ¿Pero por qué no me lo gano? Porque no estoy ni ahí con Dios. Pero digo, Señor, dámelo, dame a mis hijos, dame a mi esposa, dame a mi esposo, que vengan a Cristo, y ni yo estoy en Cristo. Y esa es la gran realidad. ¿Cómo vamos a ganar a nuestros hijos para Cristo si la crianza no es cristocéntrica? No podemos. Y ahí entra lo que dice el profeta, sea dulce, sea amable. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Porque ahora, ¿por qué estoy casado con un mundano? Es desobediencia. Porque algunos pueden decir, es que mi esposo no es creyente. A ver, pero usted qué instrucción tuvo, ¿de cuándo conoce el mensaje? No, yo a mí de chiquito me trajeron. ¿Y por qué está casado en yugo desigual? Porque Cristo no forma parte de esa vida, es así de sencillo. Porque no tenía una experiencia, porque si tuviera una experiencia, él no se inclinaría a lo carnal, sino que se inclinaría a la palabra. Y es toda una cadena, ¿ves? Entonces, ahora estoy casado en yugo desigual, mi esposa es una mundana que quiere ir a fiesta en vez de venir al culto y los niños están en medio y yo quiero venir a la iglesia y la crianza está siendo deformada. ¿Qué hago? ¿Qué te llevó a esa situación? Ah, que yo era miembro de iglesia nomás. Entonces, ¿tengo de qué arrepentirme? Sí. Señor, mira, yo por mi carnalidad escogí mal mi esposa que resultó ser una mundana. Yo me fijé en una mundana, ahora mira las consecuencias que estoy pagando, ten piedad de mí. Pero tengo de que arrepentir, tengo de que pedir perdón, porque algunos quieren solución de los problemas, pero sin reconocer que han fallado, que se han descarriado. ¿Se entiende? Entonces, lo primero, al poner la instrucción de la palabra en nuestra vida, lo primero que reconocemos son nuestras fallas. Lo primero que reconocemos son nuestras fallas. Señor, yo di este paso en falso, ahora estoy en este problema. Tendrás piedad de mí, Señor. La Escritura dice que igual tienes piedad de mí, aunque soy torpe, y te doy gracias porque eres fiel a tu palabra. Tú no tienes ningún negocio sacándome de este problema. Yo me equivoqué acá atrás, pero tú en tu infinita gracia. ¿Sí? Pero no, Señor, solucioname esto. Mira, Señor, dame esto y quiero esto y Señor. Pero oye, pero tú lo vienes haciendo mal hace rato. Señor, dame a mis hijos, dame a mis hijos. ¿Cómo los criaste? ¿Tenía la luz del mensaje, de la palabra cuando tuviste tu hijo? ¿Cuántos años dejaste pasar para hablarles de su realidad? Son pecadores. Lo hice mal, Señor. Entonces lo primero, en vez de decir, Señor, dámelo, y exigirlo como si Dios fuera un cajero automático que me entregó la tarjeta y lo tengo que patear para que me la devuelva. ¿Me va siguiendo? Es la actitud como nos acercamos. Y debemos reconocer, lo que hicimos mal, lo hicimos mal. Y no está en nuestra potestad el retroceder el tiempo. El volver a empezar, volver a tener a los niños pequeños otra vez, como a veces quisiéramos. Y ahora miramos en retrospectiva y sabemos dónde fallamos, en qué punto, en qué nos equivocamos, qué les faltó. Pero ahora nos queda arrepentirnos de nuestra mala crianza, pedirle a Dios que tenga misericordia, porque no le dimos antes, conociendo la palabra, no le dimos antes la preeminencia, por descuidos, por reconocer que hemos fallado. Y ahí apelar a su gracia y su misericordia. Pero algunos quieren la gracia y la misericordia sin venir por la manera provista. Arrepentirse. Confesar, Señor, me equivoqué. Lo hice mal. Yo te saqué de la escena. Yo no te invité a ser parte de mi hogar. Yo seguí las corrientes mundanas. Por eso mi hijo ahora está descargado. Por eso mi hijo está esto. Por eso mi hija está allá. Por eso cometieron esto y lo otro. Yo teniendo tu palabra, fui un delincuente. Tengo que repetir.
¿Hay alguna otra pregunta o alguna acotación? Situaciones, yo lo hice mal, pero al arrepentirse, al hacer que Jehová, pero es arrepentirse. Aunque tengan 50 años mis hijos, no están en Cristo, pueden volver a Cristo. Sí. Usted dice que un creyente es creyente, pero Dios no tiene nietos. Pero la probabilidad de que el hijo salga creyente es más alta que el hijo de un mundano. No, no significa que mi hijo tiene puesto asegurado, no, pero tiene más probabilidades de que entienda la palabra. Correcto. Por eso el deber de cada padre y madre es integrar en la palabra a los hijos para que tengan mayor probabilidad de poder conseguir Una esa meta, experiencia. la experiencia que yo sean hijos de Dios. ¿Cierto? Entonces, ya lo hice mal, tenía esta enseñanza, o porque al principio, ¿no es cierto?, creía en otras doctrinas más rígidas, ¿no es cierto? Entonces, los hijos formaron un pensamiento errado, raíces de amargura, dolencia, y por eso se van de las casas. Yo a veces yo he visto en mi familia pegan a sus padres, sienten odio hacia sus padres por la enseñanza rígida de esto todo conllevó. El hombre en la escena no dejan actuar a Dios, como decía ahora, en Dios, en la palabra. Ahí está el error. No lo pillamos en la palabra, lo pillamos de acuerdo a un pensamiento o a ese. Siempre se ha hecho así, porque me lo enseñaron así. O hoy en día, miles de videos, mira cómo crían a los hijos, uy, qué lindo. Y se ven ahí en los videos, pero eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, yo creo que ahí la solución, la hija del profeta, Rebeca, ¿no es cierto?, se estaba desviando del camino y la mamá no sabía qué hacer. Entonces él le dijo a su esposa, le dijo, sé tu amiga de ella y no hagan nada. Sé amiga de ella y entrégala a Dios. Entonces, muchas veces los padres no, queremos marcarlo y que sean así, perfecto, de acuerdo a nuestro pensamiento. Pero ahí nos equivocamos. Nos equivocamos porque no todos son iguales. Puede que funcionen con algunos, pero no con todos. Esa era una. Antes de entrar le decía a un hermano yo, porque le decía que los hijos no es que salen buenos o salen mal. Lo hice mal o lo hice bien. Ese es el asunto. Pero es que este niño es más introvertido, dicen que este otro, este es más hiperactivo, este. Cada niño es diferente porque son seres únicos. El hermano Branham dice que cuando Dios me creó a mí, rompió el molde y para crear a otro hizo otro molde. Somos todos hechos con moldes diferentes, pero estamos llamados a ser formados a la imagen de Cristo. Todos tenemos que llegar a ser Cristo en nuestra vida, en nuestro pensar, en nuestro actuar. Pero cada uno fue hecho con un molde diferente. Entonces mi hijo mayor no es igual a mi hijo menor. Se pueden parecer, pueden tener los mismos gustos, pero en su alma hay diferencia. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento para saber cómo instruir a este niño. A un niño lo instruyo de una manera, pero a otro no logro tomarle la atención. No logro que él me preste atención para instruirle de la palabra, entonces Dios tiene que darme la sabiduría que está en la Escritura para dar con ese niño, cautivar su mente y traerla a Cristo. Entonces con algunos más fácil, mira, este niño es más dócil, pero este es más arisco. Es porque son diferentes, no somos, el hermano Juan Rojas siempre dijo, no somos hechos en serie, que te aprieta un botón y todo va a funcionar, todo va a fluir. Y ese es el pensamiento que tienen muchos creyentes, que somos hechos en serie. Como decía alguien, café instantáneo. 1, 2, 3, listo. 1, 2, 3, listo. No, no es así. En el caso de los hijos que ya son grandes, ya mi hijo tiene 40 años, me arrepiento de que lo hice mal.
teniendo la luz que tenía ya la escritura. Como comenta la hermana, dice, aunque no tengamos el mensaje, la luz está en la palabra. Hay pentecostales que tienen buenos hijos. ¿Por qué? Porque tomaron la palabra. Porque tomaron la palabra y se pelaron las rodillas. Entonces ahora nosotros tenemos hijos grandes que están fuera del mensaje. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Por mi parte, me arrepiento de mi crianza. Yo lo hice mal. Pero también, Señor, sobrepasa mi mala manera de desarrollar o traer a cabo la crianza de los hijos y sobrepásala, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí y alcanza a mi hijo. Dale a él una experiencia, como en el caso de hermano Jorge, sus padres no eran creyentes, los míos no eran creyentes. Entonces, depende de la predestinación. Entonces, si yo sé que mi hijo lo veo descarriado, lo veo metido en cuanta cosa, pero yo sé que hay predestinación. Porque como bien cita el hermano, lo dice Isaías, no engendramos hijos para condenación. Nosotros no engendramos hijos para condenación. Entonces, mi hijo no va a ser condenado, pero de eso tengo que trabajar, para eso tengo que trabajar yo, creer la palabra y que Dios tenga una experiencia. Porque si no tiene una experiencia y es nacido de nuevo, ¿puede ser condenado? Sí. Porque Dios no tiene nietos. ¿Usted iba a decir algo? Bien. Depende del concepto que usted tenga de amigo. Porque hay, no, yo soy amigo de este hombre, le conozco, mira, le engaña a la esposa y todo, y yo nunca lo he echado al agua. Eso es ser amigos para algunos. Entonces, hay distintos niveles de amistad. Y la amistad de la que habla el profeta ahí es una amistad en la palabra. Porque la escritura dice que hay amigos que son más unidos que los hermanos. Entonces, yo debo ser más unido que un hermano para mi hijo. Yo debo ser unido con él. Y cuando yo sé que él está errado, yo decirle en amor, en amistad. Hay amigos a los que usted le puede decir la cosa y ellos no se enojan. Hay amigos que usted los deja de ver por años y cuando se reencuentran la amistad está intacta. ¿Por qué? Porque hay cierto, y dice el hermano Branham en un mensaje, dice, la amistad es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces, ser alcahuete no es ser amigo. Un don es para la edificación. Y la amistad es un don de Dios. Entonces, si yo tengo el don de ser el amigo de mi hijo, ¿entiende? Es para su edificación. Entonces, ahora, ¿los dones fallarán? Sí, fallarán. Por eso tenemos que involucrar a Dios de ser, la palabra. Ser amigo no significa que, una vez una señora, una madre del mensaje, vio que su hijo se puso a emborracharse y fue a donde estaba su hijo tirado en el suelo, borracho, y dijo, ¿quieres una familia borracha? Entonces tomemos. Le mandó un mensaje a su mente, al joven, de que si esto quiere, hagámoslo. ¿Se entiende? Pero no es esa clase de amistad. No es ese amigo de que si tú te ensucias, yo también me ensucio. No. El verdadero amigo de David fue el profeta. Porque el profeta tenía la capacidad de decirle a David, cuando él estaba en error, en pecado, y David se enojaba, mandó a cortarle la cabeza al profeta. No, porque la amistad es un don. En cambio, Jonathan nunca le habló de sus errores. Jonathan nunca le encaró un error a David. Y eso es muy interesante. Porque la amistad verdadera es un don de Dios. Entonces, somos amigos de nuestros hijos, pero no significa ser un compañero de juego, porque criar es eso también, es jugar con ellos, es entretenerse, pero no significa que papá no hice la tarea, soy tu amigo, no importa. No significa eso. Alcahuetear, por lo que nosotros llamamos aquí en Chile por lo menos, alcahuetear, que es cubrir De hecho, la falta de... en esta cita el profeta se refiere porque la joven estaba rebelde. Entonces la mamá no sabía qué hacer. Era, ¿Cómo enfrentar la rebeldía? Entonces él le dijo, no, tú sé una amistad. Entonces ve
después ella oró, le hizo llorar, oró, y ella le dijo, "Ve, también, ¿por qué? Por esto, por el y ella dijo, no, yo voy a ir igual. No fue, no fue, se quedó en casa. Claro. La cita completa de eso, el profeta le dice, sé una amiga para ella. Bájate, le dice. Trata de pensar, mira, ya tiene 18 años, trata de pensar como que tú tuvieras 18 años hoy y tú estuvieras pasando la batalla que ella está pasando. O sea, ser amigo es ponerse en el lugar del otro. A ver, mi hijo se portó mal, pero ¿por qué se portó mal? Mi hijo me mintió. ¿Por qué me mintió? Oye, tú eres un mentiroso y lo castigo por mentiroso. No, me pongo en el lugar de él. Él me miente porque es un pecador. Esa es la causa. Entonces los hijos crecen y dicen, mi papá me golpeó toda la vida porque cuando yo era chico dijo una mentira y me acuerdo que me sacó la mugre. ¿Por qué? Porque él era el predicador y yo fui su hijo y le dije que sí cuando era no y por eso me maltrató, me azotó y por eso no quiero nada con el Señor. Pero que no estoy lidiando con el problema real. El problema real, a ver, yo pienso como mi hijo, de 7 años, que no ha reconocido la palabra, que no ha venido a un nuevo nacimiento, que no ha tenido una experiencia, es un pecador. ¿Por qué me mintió? ¿Cuál es el problema con él? Su naturaleza mundana, heredada de mí. Entonces yo tengo que volver en la mente. A ver, cuando yo no era un creyente y tenía la misma edad, la misma batalla, los mismos problemas, entonces yo puedo aconsejar correctamente porque yo llevo un recorrido. Y le dice el profeta, sé la amiga para ella. Le dice, piensa como una niña de 18 años pensaría si tú tuvieras 18 años, pero con la sabiduría que tienes ahora. No que te vayas a poner panty y vayas a salir con ella a buscar novio. Porque algunos piensan, por eso es la pregunta de la hermana, por eso es un poco ambiguo eso de ser amigo de la hija. ¿Cómo eso? Si mi hija fuma, yo fumo con ella. Si mi hija fuma, yo le prendo el cigarro. ¿Esa amistad? No. Ponte en el lugar de esa niña de 18 años para poder aconsejarla, pero con la experiencia que tienes tú en Cristo. Por eso la Escritura dice a la mujer anciana, le dice, las ancianas que aconsejen a las jóvenes cómo amar a sus esposos. Entonces, ¿por qué? Porque no es que la anciana va a traer a la joven al nivel de ella, sino que la anciana, para lograr la amistad con la joven, tiene que ella bajarse al nivel de la joven, de la iglesia, pero con la experiencia de anciana. Y ahí poder transmitir y aconsejar. Ahí nos revela eso el profeta. Y le dice eso, ponte en el lugar de ella, entrégaselo al Señor, le dice, y ora, pues, está en las manos de Dios. Pero lo que tú tienes una parte que hacer. Yo digo, entrégasela a Dios y tú desentiéndete y ya la criaste, tiene 18 años y ella verá lo que es bueno. No, no. ¿Se entiende? ¿Qué es ser amigo? No es tiene 7 años, yo voy a actuar como un niño de 7 años. No, soy un hombre de 34, pero debo ponerme en el lugar de él porque puedo, porque pasé por ahí y porque tengo una estatura en Cristo. Y puedo, al bajarme al nivel de él, puedo aconsejarlo como amigo. ¿Se entiende? Porque ese es un don. La amistad es un don. ¿Alguna acotación más o alguna pregunta? Allá está Biblia para leer, pero ¿estamos bien? ¿Están contentos con el Señor? ¿Le gustó el estudio? En cuanto a provocar a la ira a nuestros hijos, hay varias cosas que hemos nombrado aquí que es provocarlo a ira. No vivirle el mensaje, no lidiar con el problema real que están perdidos y necesitan a Cristo y no enfrentarlo. Y a veces no enfrentamos el problema real por miedo a que nuestro hijo se sienta rechazado. Pero nuestro hijo está en una condición de pecador. Es un pecador, por naturaleza. Como yo lo sería si Cristo no cruzó mi camino. Entonces, ¿qué necesita? Usted va a evangelizar al del frente, que es un mundano, y usted va y le presenta la palabra. ¿Y a su hijo? No, porque es mi hijo. Pero está perdido igual que el del frente. El niño de 5, 10, 20 años, de 5, 10,
15 años está tan perdido como el hombre de 30 años allá afuera, de 50 años. Y usted tiene una fórmula para ir al de 50 años, pero no sabe cómo llegar a su hijo de 7, de 14. Es la misma manera porque hay un principio, están perdidos. Y usted tiene algo que ellos no tienen. Usted tiene la simiente y se la puede engendrar. Pero para eso tenemos que darle la prioridad a la palabra. Correcto. Correcto. El hermano Branham dice a la esposa cuando le dice, sé la amiga de tu hija, le dice, porque ella encontrará esa amistad. Si tú no eres la amiga, encontrará esa amistad en la mujer equivocada. Y ahí entra lo que dice Jonathan. Yo tengo que ser el patrón, yo tengo que marcarle los parámetros, pero no así, no, con mi vida. Con mi vida, yo en la escena. ¿Cómo vas a ver cómo se mueve un cristiano en el camino de Cristo si nunca ha visto uno en el camino? Si yo estoy de afuera del camino diciendo, es por ahí, es por ahí. No puedo. El profeta nos habla de los bomberos y dice que el bombero, cuando hubo el incendio, vinieron los bomberos y no podían apagar el incendio. ¿Sabe por qué no lo podían apagar? Porque el jefe de cada compañía de bomberos le decía, apaguen, tiren agua, suban la escalera, tiren abajo esa puerta, háganlo, 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 háganlo. Y no podían apagar el incendio y más crecía el incendio y más se quemaban, se consumían las cosas. Pero cuando llegaron los de Chipur, la compañía de bomberos de Chipur, llegaron y iban a sacar la manguera. ¿Y quién estaba desenrollando la manguera? El capitán de la compañía. Cuando iban a subir la escalera, ¿quién estaba allá arriba de la escalera? El capitán. Y él en vez de decirle, así se hace, así se hace, así se hace, le decía, síganme, síganme, vamos, vamos, vamos. Y en 5 minutos apagaron el incendio. ¿Por qué? Porque faltaba liderazgo. Porque el líder tiene que verse en la escena. Y nosotros somos guías de nuestros hijos, somos líderes, somos el patrón, los que marcamos el patrón, cómo se hace. Hay otra historia que cuenta el profeta, que había un hombre borracho que caminando borracho andaba así, usted sabe cómo caminan los borrachos, un paso para adelante, 2 para atrás, para el lado, para el otro lado, y de repente se dio vuelta, y cuando se dio vuelta, el hijo pequeñito estaba marcando en la nieve los mismos pasos que el papá. El papá dio 2 pasos para allá, el niño daba 2 pasos para allá. Y iba poniendo los pies en la huella del padre. Y eso fue tan fuerte para el hombre que dijo, no tomo nunca más porque mi hijo está siguiendo mis pasos. Y está siguiendo los pasos de un borracho. Entonces nosotros ahora, ¿qué pasos están siguiendo nuestros hijos? ¿Qué huella estamos dejando nosotros? ¿Cuál es el patrón que estamos presentándonos? Entonces es tiempo de tomar la palabra y hacerla al centro de nuestra vida. Porque para eso vino el mensaje, para volvernos a la palabra. ¿Está correcto con el Señor? Creo, no estoy segura, creo entender esa parte, pero no estoy 100% segura. Porque dice una parte, honra a tu padre y a tu madre, y yo me pregunto hasta el día de hoy, porque no estoy 100% segura. ¿Cómo uno honra al padre y a la madre? Bíblicamente. Uno honra al padre y a la madre. Hay una palabra que se llama idolatría. ¿No han escuchado de eso? Idolatría. Y hay otra que es adoración. Y la palabra adoración está compuesta en el hebreo de 2 palabras, que es latría, como idolatría, adoración, y ado. Y ado es hablando. Y latría es bien. Entonces, ¿cómo honramos a nuestros padres? Una manera es hablando bien de ellos. Otra manera es obedeciéndolo. Obedeciendo. Mi papá me dijo, a las 3 de la tarde te juegas en la calle y a las 3 de la tarde te entras. Y mi papá se fue a trabajar. Eran las 3 del 5, yo todavía estaba afuera. Eso es deshonra. Otra forma de deshonrar es traer un mal nombre sobre la familia, un escándalo.
Eso es deshonra. Ah, este niño es Vallejo. Y mira en qué está metido Vallejo. Billy Paul deshonró a su padre. Este hijo del predicador William Branham es el que repartió las tarjetas de oración. No, un Branham no hace esto. Y se mandaba la botella y se mandaba la fumar. Eso es deshonra. ¿Por qué? Porque no estaba viviendo lo que le enseñaron en casa. Y no estaba honrando o cubriendo el nombre de su padre y de su madre. Entonces, una deshonra es hablar mal, no obedecer o dar de qué hablar. Dar de qué hablar. Porque recién hablábamos, decíamos, nuestros hijos están trayendo honra o honor al nombre de Cristo. Es interesante. Entonces, estamos dando honra a nuestros padres para que te vaya bien, para que sean de largos días sobre la tierra y te vaya bien. Entonces, una de las formas es hablando bien, obedeciendo y no trayendo un reproche. Cometemos todos los padres el orgullo. Por ser padre no le pedimos perdón a los hijos. Yo me recuerdo que contaba la historia de mis padres delante, pero lo que detonó el cambio de los hijos hacia los padres, ellos llorando nos pidieron perdón. Eso yo no lo veo mucho en los padres. Que cometieron errores en la crianza. Ah, yo ya los pillé. Pero pedirle perdón al hijo, se equivocó, grandeza, pero tenemos otro concepto de orgullo. No, yo perdón al hijo, no tengo que trabajar a él. Pero eso puede cambiar mucho cada detalle. Claro. Sí. Hay descuidos que hoy tenemos nosotros los padres que podemos evitar y a veces no lo evitamos porque son descuidos. Y el niño se accidentó porque el papá se descuidó. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Porque él debería cargar con esa responsabilidad. Entonces, hay hijos que están descarriados, pero ¿por qué? Preguntémosle a los hijos, ¿y usted por qué no fue más a la iglesia? Es que mi papá. Y bueno, nosotros deberíamos entonces considerar pedir perdón. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi hijo venga, que venga Cristo. Pero él está usando como excusa un error que yo cometí hace 20 años, 15 años, 5 años. Es que mi papá una vez me pegó. Entonces, tal vez teníamos razón, como dice Pablo, y nuestros padres nos disciplinaban, dice, como a ellos bien les parecía. Y ninguna disciplina es motivo de gozo, sino de dolor al presente, pero el resultado que trae. Entonces hay algunas disciplinas, porque habían algunos padres abusivos, como decíamos recién, hay una manera de criar que es cultural y hay culturas violentas, hay culturas machistas, los que crían niñas, por ejemplo. Si son machistas, van a tener una crianza machista. ¿Se entiende? Si fueron violentos con ellos, van a tener una crianza violenta. Entonces, pero lo correcto es la escritura. Y la escritura dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y si hay algo que está causando una raíz de amargura en nuestros hijos, por la cual impide que ellos consideren venir a la iglesia, lo más correcto que deberíamos hacer nosotros como padres es acercarnos, lidiar con nuestro ego, acercarnos y pedir perdón. Porque el perdón libera y el perdón saca la raíz de amargura. Sana. Esa es la palabra correcta, sana. Y cuando ese hijo nos perdona, se saca la raíz de amargura. Porque el perdón no tiene una influencia sobre el que es perdonado, tiene una influencia sobre el que perdona. Entonces, en los hijos hay falta de perdón hacia sus padres en algunos casos, pero los padres nunca hemos considerado, como dice el hermano, el pedir perdón. Pero cuando llega el punto en que uno enfrenta la realidad y dice, en verdad me equivoqué, hijo, perdóname, y el hijo al perdonar al padre, se saca la raíz de amargura. Se saca lo que le impide ir a Cristo, se saca una raíz de amargura. Que lo aparta, dice una raíz de amargura, te aparta de la tierra prometida y saca a Cristo de tu vida. Pero cuando usted se acerca y pide perdón, estoy diciendo ahora que los hijos nos van a traer de aquí. Estoy diciendo que si tu hijo grande
no quiere venir a la iglesia y toma como excusa la crianza que tuvo, deberíamos como creyentes considerar el ir a pedir perdón. Y eso es un asunto de madurez también, de grandeza. Porque puede que yo haya tenido razón en castigarlo, pero él lo está usando ahora como excusa. Pero mi negocio es dejarlo sin excusa. Sin excusa. No debe tener una excusa para servir al Señor. No, yo no voy a la iglesia porque una vez mi papá y nunca me pidió perdón, dicen algunos. Porque ese es el problema con la mayoría de los hijos del mensaje que están descarriados. Es que a mí nadie me pidió perdón, nadie me ha pedido, nadie ha restaurado conmigo. Deberíamos ir y restaurar. ¿Para qué? Para que no tengan esa excusa. No es válida esa excusa entonces. Tu papá sí reconoció, sí pidió perdón. Hubo el caso de un hijo, un padre que escribió mal a su hijo en el mensaje. Y este hijo se sintió tanto con su papá que se fue de la casa, o lo echaron de la casa, hermano Josué. Lo echaron de la casa y el hijo se fue y viajó por toda América. Y el padre, antes de morir, bueno, él se enteró que estaba enfermo de cáncer y ya no tenía vuelta a su cáncer. Y él tuvo una carga en su corazón de ir a buscar a ese hijo. Y el hermano, era un hermano de Valparaíso, dejó su casa y se fue, hizo todo el recorrido. Él perdió contacto con su hijo y hizo todo el recorrido y viajó por todas las partes donde estaba posiblemente su hijo. Se fue por acá, vamos para acá, llegó y dio toda la vuelta, creo que llegó hasta Brasil, puede ser, y ya estaba su hijo. Y él tuvo que ir a pedirle perdón a su hijo, restaurar con él. Se volvió a su casa y al poco tiempo el hermano partió. Pero él se dio cuenta que él lo había hecho mal. Y eran esos tiempos en que los padres traían a la iglesia a los hijos para que el pastor los castigara. Y el pastor, como era un salvaje, un zafado de aquí, con palos de 2x2, les daba en la cabeza a los niños. ¿Sí? Y eso marcó el corazón de ese niño y él se fue por años. Pero antes de morir, el hermano tuvo la carga en su corazón. Yo lo hice mal. Yo empujé a mi hijo, yo lo provoqué a ira, porque no tomé la escritura. Dije, pastor, corrígelo cuando yo debía corregirlo, que tal vez era algo personal y no era para darle un cartazo en la cabeza. El pastor dejaba a los niños fracturados, hermano. Hubo un hermano que perdió varias posibilidades de trabajo porque tenía una fisura en el cráneo, porque el muñeco se daba con un palo en la cabeza porque los papás no ponían la palabra. ¿A quién ponían en la crianza? Al pastor. Y hay muchos testimonios, muchas raíces de amargura. De esa iglesia, de esos años, hay muchos jóvenes descarriados y tienen su raíz de amargura de por qué. Pero en el caso de ese hermano, que fue el hermano Quiroga, él salió de su comodidad, de su confort y fue a buscar a su hijo. Y le tuvo que pedir perdón, le pidió perdón y él restauró con su hijo antes de partir. Eso es real y eso pasa, eso está. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias. Padre, bendice nuestra vida y nuestros corazones. Bendice, Padre. Te pedimos que nos ayude en la forma de crianza que estamos llevando, Padre. Si lo hemos hecho mal, Señor, te pedimos perdón, Padre. No es nuestra intención el hacerlo mal, Señor. Queremos que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón, nos volvemos a ti, Señor, en esta hora. Hay algunos que ya tienen hijos grandes, otros estamos recién comenzando la carrera, Señor. Y queremos hacerlo bien. Y lo que han vivido nuestros hermanos mayores aquí presentes, Señor, que tienen hijos ya grandes, algunos aún perseveran y otros están descarriados, Señor. Te pedimos, Padre, que no cometamos los mismos errores, Señor. Que aprendamos, como dice Corintios 10, y todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Señor, que podamos mirar en estas ancianas, estos ancianos, lo que sufren ahora por sus hijos, Señor, porque no tuvieron la instrucción o no lo consideraron a tiempo, Señor, y ahora están pagando las consecuencias de esto, Padre. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, los que están empezando y los que ya están terminando su ciclo de crianza, Señor. Y te pedimos que tengas piedad y misericordia de los hijos que están fuera, que puedan ellos tener una experiencia como nosotros, que no tuvimos padres creyentes, hemos sido llamados, Señor, y tu gracia nos autorizó, que tu gracia nos transformó, nos lavó, nos justificó, nos santificó,
y podemos presentarnos delante de ti como hijos. Entonces podemos entender que no hay nada imposible para ti. La madre que está orando por su hijo, que vuelva, que regrese, que reaccione, que te conozca, no pierda la fe, porque aquí hay varios testimonios de que tu simiente tiene que venir. Amén. Padre. No nos desanimamos, estamos animados, Señor. El que lo hizo mal, queremos involucrar tu palabra en nuestras vidas Amén. y darte la preeminencia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. También oramos por cada esposa, cada padre, cada esposo. Señor, que conozcamos nuestra responsabilidad, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Una cosa más, no sé si les edifica o no les edifica, si lo quieren hacer el otro culto, el otro domingo me refiero, o domingo por medio, ustedes evalúen y decidan. Dios les bendiga. Amén. Cantamos al Señor. Están despedidos. Saludos, hermanos. Dígale, Dios les bendiga.